Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, comunidad de Clases Magnas. Qué bien que ya se empiezan a conectar a esta hora de Clases Magnas. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Diosinancy García. Bienvenida, profesora. Gracias. Bueno, vamos a hablar en este día sobre qué forma un estudiante. La maestra les ha preparado una clase muy bonita sobre, ya que somos una comunidad de conocimiento, pues el factor principal que son ustedes, los estudiantes, porque como tal, aunque no estemos estudiando en una carrera, un posgrado formalmente, pues siempre estamos aprendiendo, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo, exactamente. Entonces, bueno, para todos nuestros seguidores de Clases Magnas hemos hecho esta clase y pues también por ser el día de la no violencia y por supuesto pues en honor a todos los estudiantes porque 2 de octubre no se olvida, como lo habíamos mencionado en nuestra invitación, pero vamos a la esencia de qué es lo que nos forma y para eso pues nuestra especialista nos va a hablar. Maestra, la dejo para que nos dé la clase. Gracias. Hasta luego. Bueno, muy buenas tardes. Me siento muy feliz de estar compartiendo este espacio con ustedes. Mi nombre es Diosinancy García Bucio, soy licenciada en Pedagogía, tengo una especialidad de una maestría en Pedagogía Sistémica, soy egresada de CUDEC y ya tengo laborando en UTEL como más o menos entre 4 años y medio. Ya soy un profesor que tiene un poquito de tiempo y de experiencia en este ámbito de la educación en línea. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, Nelson Mandela. Como lo comentaron en esta introducción, la educación forma parte de nuestra vida desde que se da, desde que nos conciben hasta la muerte, ¿no? El aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje nunca termina hasta que fallecemos. Podemos aprender en la escuela, en un ámbito formal, podemos aprender en el trabajo, podemos aprender en el tráfico, podemos aprender en todos los ámbitos de nuestra vida. En cada experiencia siempre adquirimos un nuevo conocimiento. Entonces, hablando de esta función o de la importancia que tienen los estudiantes en la educación, tanto en el ámbito formal como informal, es importante ver que el peso de este elemento, el peso de los estudiantes es muy importante y es el eje angular de todo el proyecto educativo, ¿no? Si queremos cambios a nivel mundial, lo importante es fijar la mirada, ¿no? Ver qué es lo que están haciendo los estudiantes y ponerle todos los recursos en sus manos para poder generar poco a poquito estos cambios que nosotros queremos en la sociedad. Entonces, en esta clase vamos a tener una mirada histórica desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de los enfoques pedagógicos y la manera en que cada época, cada enfoque ve a los estudiantes. Algo muy importante que remarcar es que aunque hablemos de enfoques específicos, la visión que se tiene del ser humano, independientemente de que si es un docente o un estudiante, la visión del ser humano marca la brecha para direccionar nuestros objetivos, nuestra metodología, nuestros mecanismos de acción. Entonces, a lo largo de los años, los modelos educativos han ido cambiando a medida de que la sociedad también lo hacía, adaptándose a la realidad y la necesidad de cada época. De repente, cuando hablamos de enfoques o corrientes pedagógicos o psicológicos en la educación, muchos de mis alumnos me preguntan, ¿y para qué me sirve saber estos enfoques? Por ejemplo, ¿de qué me sirve saber del tradicionalismo si ahora en el nuevo modelo educativo o en la nueva escuela mexicana se habla mucho de constructivismo y de humanismo y se criminaliza al enfoque tradicional? Bueno, pues necesitamos una mirada a esta historia para poder comprender la actualidad y pues evitar cometer los errores que hicimos antes, ¿no? También a partir de estas actividades que existieron en el pasado,
gracias a todas las revoluciones, gracias a todos los movimientos estudiantiles, sociales, los cambios laborales, estamos aquí ahora, ¿no? Y entonces tenemos que aprovechar los recursos que tenemos en este momento para poder generar ciertos cambios o adaptaciones a la estructura educativa en nuestro contexto. Entonces, afortunadamente, lamentablemente, dependiendo del contexto, dependiendo la mirada, pues obviamente el sector económico, el sector social, el sector político influyen muchísimo en estos recursos que se brindan mediante la educación, ¿no? Entonces es muy importante tener esta mirada en el pasado para poder entender el presente y dirigir nuestras actividades y tomar una decisión mucho más pertinente para el futuro. Entonces vamos a tener esta mirada a lo largo de la historia y al final mucho se habla en pedagogía, en la educación, en psicología, mucho se habla de las herramientas que necesita tener el pedagogo o el profesor para poder facilitar el aprendizaje en los estudiantes, pero muy pocas veces se habla de la naturaleza y de las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces nos dan herramientas, nos dan recursos para que el profesor adapte a las necesidades de los estudiantes, pero sin haber una real análisis del contexto de donde provienen nuestros estudiantes. Entonces, más o menos vamos a ver, hay muchos enfoques educativos, hay muchos enfoques psicológicos en la educación. Yo les voy a mostrar los principales, pero también es importante remarcar que cada uno de estos enfoques existen o fueron creados para cubrir ciertas necesidades de la época, ciertas necesidades del contexto. Entonces, más o menos a grandes rasgos vamos a ver estos modelos pedagógicos: el tradicional, el romántico, el conductista, el cognitivo, el constructivista y el socialista. Hay muchos más, hay algunos autores que, por ejemplo, al romántico le llaman humanista, al socialista se le conoce un poco como histórico-social. De repente también se ha escuchado este nuevo enfoque que es el sistémico o el ecológico. Entonces, yo nada más voy a mostrar estos que son como los principales. Y lo importante aquí es remarcar los sucesos históricos. ¿Por qué existen estos modelos o por qué existieron estos modelos? Pues para dar respuesta a las necesidades de la época. Entonces, por ejemplo, el enfoque tradicional, más o menos en el siglo XVII, en la época de la Ilustración, vamos a ver pensadores, filósofos, políticos que estén a favor del naturalismo, del racionalismo. Ejemplo, Descartes. Vamos a ver que el tradicionalismo se viene de mucho más atrás, pero lo que marca el auge del tradicionalismo es este siglo donde se da la Ilustración, aunque por ejemplo en la Edad Media el tradicionalismo era inevitable, aunque la mirada que teníamos del ser humano en esta época de la Edad Media pues era súper limitada a comparación en esta Ilustración. Poco a poquito vamos abriéndonos paso a tener una mirada mucho más amplia de lo que es el ser humano, de lo que significa el individuo para la sociedad. Después viene el modelo romántico. Aquí es importante, este humanismo tiene tres momentos importantes en nuestra historia. El primero de ellos es en esta época de la antigua Grecia, con Aristóteles, Platón, Sócrates. En esta época se habla ya de una educación integral. ¿Por qué? Porque se ve al individuo. Acuérdense que no hay que perder de vista, aunque estemos hablando del estudiante, no hay que perder de vista la mirada hacia el ser humano. ¿Qué entendemos por ser humano? Entonces, en esta época de la antigua Grecia, se veía al ser humano como una persona, un individuo complejo. Entonces se habla de una educación integral donde se debe de cubrir el área afectiva, el área física y el área cognitiva, ¿no? Entonces de repente viene Platón y habla mucho sobre este mundo de las ideas. Habla de que el cuerpo es la cárcel del alma, ya se tiene una mirada mucho más espiritual, mucho más emocional sobre los aspectos del individuo.
ya no nada más vamos a cultivar la mente y el físico. Por ejemplo, en esta misma época, pues vamos a ver esta educación espartana, donde la educación, esta fuerza que tiene el conocimiento, pues se le minimiza y entonces mejor vamos a educar la parte física a los guerreros. A pesar de esta educación contradictoria, por así decirlo, de la educación de Atenas y de Esparta, vamos a ver que en esta época el humanismo tiene su antecedente, ¿no? Se ve al ser humano como un ser humano integral, donde la educación tiene que cubrir el aspecto físico, mental y espiritual de los individuos. En la segunda etapa del humanismo, pues es esta, en el siglo, más o menos en el siglo XVIII, donde se da la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y pues muchos de los movimientos obreros. ¿Y por qué se da este movimiento? ¿Por qué no puse la época clásica de los griegos? Pues porque en el tradicionalismo, aunque sigue existiendo, aunque existía desde mucho antes, hay etapas donde vamos a entrar en un enfoque, después vamos al otro y después volvemos a regresar. Entonces es muy importante que mantengamos una mirada hacia el contexto. Acuérdense que estos enfoques o estos modelos pedagógicos dan respuesta a las necesidades del contexto. Al contexto hablemos política, los movimientos sociales, hablemos de la situación económica, ¿no? Entonces, más o menos en el siglo XVIII, con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, pues vamos a ver al individuo otra vez, después de tenerlo en el siglo XVII, y antes, después de tenerlo limitado, reprimido, mirándolo, por ejemplo, en la Edad Media, mirándolo como un pecador, mirándolo con que, no me quiero meter en cosas religiosas, pero la mirada que se tenía en esta Edad Media del ser humano, del individuo, limitaba mucho su desarrollo, tanto cognitivo como físico y también espiritual. Entonces, si yo creo que soy mala persona, me la voy a creer y voy a decidir, voy a tomar decisiones a partir de este punto de vista. Entonces, vamos a venir de este pensamiento limitante a más o menos entrar en el siglo XVIII, donde ya vamos a ver al ser humano como un ser otra vez integral, donde tiene muchos aspectos, tanto físico, mental y espiritual, pero también vamos a ver el aspecto emocional, el aspecto afectivo, y poco a poquito vamos a abrir esta mirada hacia el aspecto social, la interacción con otros. Después viene más o menos 1910, el enfoque conductista toma mucha fuerza, se da posteriormente, más o menos se da en la época de muchas guerras, de muchas revoluciones, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Acuérdense que para que exista una revolución, una guerra, debe de haber dos grupos que están en choque, uno exigiendo derechos y otro exigiendo oprimir, ¿no? Uno pidiendo la libertad y el otro movimiento minimizando, ¿no? Limitando. Después, en 1900, más o menos en los 60, vienen muchos modelos, está el cognitivo, el constructivista y el socialista. Más o menos en los 60 se empiezan a ver otra vez muchos movimientos sociales, vamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, muchos movimientos estudiantiles a lo largo de todo el mundo, la guerra de Vietnam, va a haber la llegada de los anticonceptivos, de esta liberación femenina, y entonces se da como una revolución. Si en el siglo XVIII había una revolución del individuo integral, en esta época de los 60 como que explota mucho más, va mucho más hacia el aspecto de la humanización del individuo, va más hacia la parte integral, la parte de las emociones, y aquí ya vamos entrando hacia la parte de si pertenecemos a una sociedad, entonces vamos a tener una mirada mucho más planetaria, mucho más integral, mucho más abarcativa.
Recuerden que desde mucho antes de estas épocas que les comenté, se veía a la figura del docente como un segundo padre. Bueno, aún actualmente los salones de clases o estos espacios de aprendizaje en algunos casos son como las guaridas o los centros de tranquilidad que muchas personas tienen, ¿no? Y a veces se ve al maestro como un segundo padre, proyectamos esa mirada paterna en los profesores y el alumno se ve como un hijo. Esto desde la antigüedad se ha visto y aún podemos ver este tipo de situaciones, este tipo de movimientos. En el enfoque tradicional, su objetivo va a ir dirigido hacia la formación del carácter por medio de la disciplina. Sus representantes principales, Comenio y Herbart, y el alumno en este enfoque tradicional se ve pasivo, limitado, contenedor de la información, obediente y pues obviamente su conducta va a venir de la imitación. Entonces vamos a ver que el estudiante en esta época va a estar completamente limitado, completamente siguiendo órdenes, va a estar completamente sumiso, oprimido, y después este modelo tradicional lamentablemente aún sigue existiendo en la actualidad, pero ya en menor medida. De hecho, hago mucho ejemplo sobre la tarea, ¿no? Cuando de repente hay estudiantes que se alegran porque no les dejo tarea y hay otros estudiantes, poquitos, pero todavía hay, que cuando no dejo tarea, pero Miss, entonces ¿cómo me va a calificar? ¿No? De repente estamos tan condicionados porque el modelo tradicional tiene mucha fuerza. Ha estado con nosotros a lo largo de nuestra historia mucho tiempo y entonces tiene mucha fuerza, que ha hecho que ha condicionado al individuo a seguir las órdenes. Y cada vez que yo digo esta vez, relájense, tomen el fin de semana para hacer lo que quieran, no hay necesidad de que estén leyendo, están completamente liberados de tarea y hay muchos que les dan ansiedad. Les da ansiedad el no poder entregar alguna actividad porque y entonces ¿cómo me va a calificar la profesora? ¿No? Entonces, este modelo tradicional tuvo mucha fuerza y por eso a veces se nos complica tanto a los profesores como a los estudiantes de repente salirnos de este movimiento entre la sumisión y el poder. Después viene el enfoque romántico, donde su objetivo es el desarrollo natural y espontáneo del individuo. Como les comenté, bueno, me faltó la última etapa. Les comenté que hay 3 etapas del humanismo. La primera, la de la antigua Grecia, ¿no? De esta época clásica, con los filósofos Aristóteles, Platón, Sócrates. Después viene la que les comenté del siglo XVIII y la que estamos viviendo actualmente. Ahora se le llama, algunos autores le llaman humanismo contemporáneo o humanismo existencial. Y uno de sus representantes actuales pues es Rogers, aunque en los representantes como aquí lo vemos va a estar Rousseau, Ivan Illich, Alexander Neil y bueno, mucho más contemporáneo Rogers, que es el padre del humanismo existencialista. Entonces, en este modelo romántico, en este enfoque humanista, el alumno, vamos a ver al alumno que tiene en su interior información innata, información que es la necesaria para convertirse en una persona integral, compleja y funcional. Entonces, la función del profesor en este caso es ser un apoyo, darle todas las herramientas que requiere el estudiante, el alumno, para que él solito vaya descubriendo todas sus potencialidades y también pues estas competencias que exige la sociedad, pues decidir si sigo o no sigo o si mejor prefiero este cuidado de mi alma, ¿no? Entonces, de repente vamos a ver mucho a Rousseau sobre... Vamos a ver, Rousseau dice que el hombre es bueno por naturaleza, pero que actúa mal, forzado porque la sociedad lo corrompe.
Entonces, en el humanismo antiguo, Rousseau comenta que el ser humano, que la persona, que el individuo nace siendo bueno, pero que a lo largo de sus experiencias de vida, de la educación que tiene de sus padres, de las experiencias que vive en la sociedad, pues de repente aprende hábitos negativos, hábitos malos, que hace que se corrompa, y entonces estos seres virtuosos necesitan ir descubriendo esta información que ya tienen dentro de ellos, esta información innata, para volver a potencializar estos aspectos positivos y ser vistos, primero que yo me vea y también que la sociedad me vea como un ser integral y complejo. Después viene Pestalozzi, el pedagogo suizo, y dice que la buena educación era el camino para solucionar las contradicciones y la pobreza de la sociedad. El humanismo nace respondiendo a estas carencias sociales, a la pobreza, a las guerras, al racismo, a la xenofobia, a la limitación entre hombres y mujeres, a la lucha de poder, ¿no? Entonces, Pestalozzi también, más o menos en el siglo XVII-XVIII, habla mucho sobre la educación, forma parte es parte necesaria para generar cambios sociales, ¿no? Para salir de la pobreza, para salir de estas cuestiones limitantes del contexto. ¿Cómo ve Pestalozzi al alumno? Lo ve como un individuo libre de perseguir sus propios intereses y deducir sus propias conclusiones. Se ve al individuo como libre y activo, autónomo y espontáneo. Aquí, como les comentaba, desde esta época clásica ya se ve al ser humano como un ser complejo, donde tiene varias dimensiones, varias áreas, el área física, el área mental o cognitiva, y la afectiva o la espiritual. Pero después de la Edad Media vamos a ver que pensadores como Rousseau, como Pestalozzi, retoman este punto de vista y ven al ser humano con estas dimensiones. Actualmente, en este humanismo existencial, no solamente se ve al individuo con estas 3 dimensiones, hay algunos que hasta le ponen 8 dimensiones diferentes, ¿no? Entonces, no importa si nos quedamos con estas 3 dimensiones o con las 8 que actualmente existen o que algunos autores remarcan, lo importante es ver que el individuo es libre, va a aprender porque le interesa aprender, y entonces ya no se le va a poder limitar. Vamos a ver que en el conductismo sí se ve al individuo como un ser integral, como un ser con estas 3 áreas, pero el conductismo nos ve un poco, sí se da cuenta de estas dimensiones, pero también se da cuenta que nos pesa mucho más, o hay una gran fuerza, tiene una gran fuerza esta parte animal o esta parte del seguimiento de órdenes. Por eso es muy fácil que nos condicionen desde pequeñitos. ¿Qué hace Rousseau? ¿Qué hace Pestalozzi? ¿Qué hace Rogers? Bueno, acepta que sí, al individuo se le puede condicionar, que a veces el individuo se le puede limitar y que es funcional de esa manera, pero va a llegar el punto en el que el individuo va a explotar, ¿no? Tanto está reprimiendo que en algún momento va a explotar, y entonces vivimos así como en el tránsito, la neurosis total, el estrés total, ¿no? Antes se creía que se sigue creyendo que hay un tipo de estrés que es saludable, pero en muy pocos años ese estrés saludable ya no va a existir y ya se está visualizando hacia una enfermedad. Entonces, el ritmo de vida que ahora estamos adquiriendo por esta manipulación, por este conductismo, por no ver al individuo en estos aspectos dimensionales tan complejos, que nos están direccionando pues a que haya más conflictos sociales, más conflictos políticos y mucho más conflictos económicos. Llega Rogers, es uno de los pensadores humanistas contemporáneos. Como les comentaba, él forma parte de este movimiento humanista con Maslow, de este humanismo existencial, psicólogo estadounidense. Él crea el enfoque centrado en el cliente, y en la educación crea el enfoque centrado en el estudiante. Él dice que una persona, al descubrir que es amada por ser como es,
no por lo que pretende ser, sentirá que merece respeto y amor. Muchas veces nos cuesta mucho trabajo decir que no, o nos cuesta trabajo aceptar que estamos enojados o que estamos tristes, dependiendo de nuestra historia de vida, de nuestro contexto. A veces nos cuesta mucho trabajo aceptar que algo nos pasa, porque eso, aceptarlo es mirarnos como débiles. Y entonces preferimos seguir condicionados, seguir oprimidos, preferimos seguir en esta zona de confort sin poder ver que nuestras potencialidades son mayores. Entonces, en esta época o en este enfoque se ve al estudiante como un ser integral, con un ser con todas las potencialidades, y que aunque en algún aspecto de su vida se le limite, en algún momento de su vida va a salir adelante sin necesidad de que exista una guía o una persona que te esté ahí empujando. Él veía a las personas. Rogers criticaba mucho al conductismo y también al psicoanálisis. Acuérdense que la mirada que tenemos o el concepto que tenemos acerca de las personas, de los individuos, marcan mucho nuestra toma de decisiones, y también marca mucho la manera en que yo como profesor me voy a dirigir a los estudiantes, y yo como estudiante cómo voy a reaccionar. Entonces, él veía que la naturaleza de las personas era siempre estar en un constante devenir, en una constante transformación y cambio. Entonces, a pesar, por ejemplo, Freud decía que infancia, destino. Rogers decía, bueno, sí, si naciste en una familia de violencia intrafamiliar y normalizaron el alcoholismo, puede llegar a pasar que tú también generes esa violencia o te conviertas en alcohólico, pero esta influencia no es determinante. Tú vas a poder tener la opción de elegir qué es lo que quieres para ti. Va a ser muy difícil, pero el individuo tiene todas las capacidades, todas las potencialidades para poder decidir si seguir por ese patrón o no, ¿no? Completamente cambiar y buscar la salida. Vamos ahora con el enfoque conductista. Lo acomodé por secuencia temporal. El conductismo más o menos también, mucha de la literatura la marca en 1910, aunque pues hay antecedentes que se remontan desde la Edad Media. Por ejemplo, no puse a Pavlov, que era médico fisiólogo, no puse a Tolman, que era también psicólogo, pero hay muchos, en representantes hay muchísimos y a lo largo del tiempo. No todos están ubicados en 1910, algunos como Skinner se ubica en los 60s, ¿no? Uno de los padres del conductismo pues es Watson, pero se le atribuye o se le conoce mucho más a Skinner porque es contemporáneo. El conductismo, su objetivo es el modelamiento de la conducta técnico-productiva. Entonces, desde este enfoque, ¿cómo se ve al estudiante? Pues a un individuo que es fácil de programar, que es fácil de condicionar, que es fácil de automatizar. El conductismo ve al estudiante, ve a la persona como un animal, ¿no? Así como el experimento, todos los experimentos que existen en el conductismo, con el gato, por ejemplo, la caja problema de Thorndike, donde meten al gato en una caja y entonces el gato, ensayo y error, mediante 1000 veces de estar sacando la patita entre los huequitos de la caja, pues descubre que moviendo una piececita de madera, entonces puede abrir la puerta y puede escapar, ¿no? En el caso de las ratas, ¿no? Hay muchos experimentos con ratas. Hay uno donde meten a la rata en un laberinto, y entonces si se va, hay comidita, es como un laberinto en T, hay quesito, hay comidita en los dos lados. De un día, pues se va del lado derecho, se come bien sabroso su quesito, pasa. Al siguiente día, en la siguiente prueba, obviamente luego se dirige al mismo lado, hacia la derecha, y le dan una descarga eléctrica. En el tercer día la rata aprende que el lado derecho es mala, ¿no? Porque le da una descarga eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Pues se va hacia el lado derecho y entonces se va hacia el lado izquierdo. Entonces se come bien sabrosito el quesito. Y entonces la cuarta vez o el cuarto día vuelve a regresar hacia ese lado donde no le dan descarga eléctrica. Entonces también el ser humano funciona así, evitamos el dolor.
Entonces, muchas de las cuestiones sociales, todos los aprendizajes desde el preescolar, desde niños, han sido condicionados. Los hábitos son hábitos o es un aprendizaje que muy pocas veces se olvida porque repetimos y repetimos y repetimos la acción hasta que se queda en nuestra mente, aunque tratemos de reprimir, de olvidar, ahí queda latente ese recuerdo. Y entonces puede pasar años sin que tenga ese estímulo y de repente un día suena la alarma sísmica y reacciono como esa primera vez, ¿no? Igual la ratita, ¿no? Entonces ya pasa, ¿no? La dejan, la liberan o lo que sea, la pasan en otro ambiente, pueden pasar meses, días, años, y cuando la vuelven a meter a ese laberinto en T, entonces pues obviamente va a regresar hacia el lado donde no le dan descargas eléctricas. Mucho de nuestro aprendizaje es así, conductista, ¿no? Donde nos programan, nos condicionan y pues obviamente el estudiante, la persona es pasiva. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo en el preescolar, la estrellita, ¿no? O la paletita, o el cuadro de honor, o ser el abanderado de la escolta. Todo eso forma parte de una metodología conductista. ¿Por qué? Porque lo que queremos es condicionar la conducta o modificar la conducta. Y entonces si el chamaquillo me está causando problemas, pues entonces lo condiciono, ¿no? Si no te comes tus verduritas, entonces no va a haber helado, ¿no? O si te portas bien en clase, entonces te pongo tu estrellita o te doy la paletita. Y entonces, ¿qué quiero generar? Pues estudiantes bien portados. El problema que tiene muchos dentro de la terapia que es mucho más funcional y que ha tenido muchos mejores resultados en comparación de la terapia gestal o psicoanalítica, tal vez algunos terapeutas, psicólogos me van a linchar aquí, pero en evidencia científica el conductismo es el que ha ganado, ¿no? ¿Por qué? Porque la conducta se puede observar y entonces en consecuencia se puede medir. Entonces es muy fácil de condicionarlos, es muy fácil que funcione el conductismo. Es muy fácil modificar una conducta mediante estímulo, respuesta y reforzador, premio o castigo. Pero la consecuencia o el aspecto negativo que tiene el conductismo es que a veces las personas tienen esa conducta sin tener una comprensión, no entienden por qué lo están haciendo, simplemente pues porque fulanito me dijo que así me tenía que portar, o que porque fulanito me dijo que así me tenía que vestir, o porque fulanito me dijo que así tenía que llegar, ¿no? Entonces tiene muchas cosas positivas el conductismo, pero la negativa es que no se llega a una comprensión. ¿Y por qué? Porque se ve a la persona, se ve al estudiante como un animal, como una persona o un elemento que se puede automatizar, ¿no? Se puede programar. Skinner, psicólogo estadounidense, habla sobre el condicionamiento operante, donde se incluye estímulo, respuesta y reforzador, castigos o premios. Entonces, él dice que el aprendizaje es el resultado de una acción del organismo que se refuerza por estímulos externos. Entonces, puedo tener, por ejemplo, puede venir de un estímulo interno, ¿no? Que se me mueva la tripita. Y entonces nosotros entendemos que ese sonidito de tripa es que tengo hambre. ¿Cuál es la respuesta de mi organismo? Pues ir a buscar comida. Entonces, yo como, estoy saciando ese estímulo. Pero ¿qué creen? Que de repente me empieza a doler otra vez, se empieza a mover la tripita, me empieza a dar cólico y entonces me enfermo del estómago. Funcionaría como un castigo. Entonces, ¿qué entiendo yo al tener ese malestar estomacal? Que lo que comí, que ese pan bien sabroso que se veía en la cocina, pues no estaba en buen estado. Entonces ahora cada vez que tenga hambre o que vaya a comer e ingerir algún alimento, lo voy a oler o voy a revisar que no esté en mal estado, ¿no? O voy a tener los cuidados necesarios. Por ejemplo, hubo un experimento donde a las ratas les dieron de tomar agua azucarada, ¿no? Pero en su trastecito, junto a su trastecito, atrás de su trastecito de agua, había sonidito y había luces, o sea, su trastecito de agua emanaba sonidos y emanaba luces. Pero antes de que liberaran a la ratita para que fuera a tomar agua, les dieron una dosis de rayos X. Entonces,
pues la rata no racionaliza, no puede vincular la relación o no puede conectar la relación entre los rayos X y el malestar que va a sentir posterior a la ingesta del agua. Entonces él va bien feliz, va a tomar agua y entonces la rata se siente mal por los rayos X, pero la rata a la siguiente vez que se acerque a esa agua no la va a tomar porque tenga focos o sonidos o luces, sino más bien es al revés, no la va a tomar porque sabe azucarada, sino no la va a tomar porque tiene rayos y luces. La rata asoció que las luces y los sonidos tienen que ver con su malestar, pero no relacionó el sabor del alimento. Entonces, así también nosotros funcionamos. A veces asociamos ciertos alimentos o ciertas experiencias de vida que posiblemente no tengan que ver con el malestar que estoy sintiendo o no tengan que ver con la consecuencia que está sucediendo, pero es nuestro aprendizaje básico, ¿no? Y entonces empezamos a deducir, a generar hipótesis. Fulanito no me contestó, entonces seguro, y entonces nuestra mente maquiavélica empieza a completar las imágenes en nuestra mente, los pensamientos de otra persona, nos adelantamos, ¿no? Entonces, Skinner propone este aprendizaje operante donde hay un estímulo, hay una respuesta, pero también hay un reforzador y un castigo. Después viene el enfoque cognitivista en los 60s. Acuérdense que como les comentaba, el conductista tiene su apogeo, empezó desde mucho antes, podemos buscar en la literatura que en 1910, pero también en los 60s toma mucha fuerza y se contrarresta con el humanismo existencial de Carl Rogers, el cognitivista y el constructivista. Entonces vamos con, más o menos en la época de los 60 se empiezan a ver todos estos enfoques que luchan por sobrevivir porque hay muchas demandas sociales. Acuérdense, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la liberación femenina, las pastillas anticonceptivas, la guerra contra Irak, ¿no? Hay mucha pobreza, hay mucha violencia, hay mucha necesidad de mano de obra para poder que circule el dinero, que la economía siga existiendo, que siga dando ese dinerito círculos, que no caiga la economía del país, ¿no? Que los empleados sigan trabajando. De hecho, el enfoque conductista va dirigido también a esta situación laboral. Si yo quiero que mi trabajador tenga muy buena productividad, entonces les voy a dar incentivos. ¿Qué tipo de incentivos en la escuela? Pues la paletita, la estrellita, el cuadro de honor, el abanderado de la escolta. En el trabajo, pues los bonos de puntualidad, algunas prestaciones extra, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con premios, ¿no? Que de repente en ciertas temporadas, dependiendo también del contexto, yo me acuerdo mucho que en algunas empresas se festeja lo del Día de la Virgen y ese Día de la Virgen pues se hace una gran misa, aunque los dueños de la empresa no sean católicos o no sean guadalupanos. Como la mayoría de su población, de sus empleados, de sus obreros son guadalupanos o son católicos, pues tiene que dar este día, ¿no? Este día no se elabora, pero tienen que ir porque va a haber misa, va a haber comida y hay sorteos, ¿no? Que el coche, que la tele, que la plancha, que todo eso, ¿no? ¿Qué hace? Estamos incentivando que el empleado se ponga la camiseta, le intereso a la empresa y por eso hace estos espacios para que yo me sienta acogido, ¿no? Y la productividad, lo único que le interesa a la empresa pues es la productividad y el resultado. Vamos a pasar al cognitivista. Entonces, en el caso del cognitivismo, su objetivo es el acceso a niveles superiores de desarrollo intelectual y del aspecto biosocial de la persona. Vamos a estudiar a profundidad la función del cerebro. Desde mucho tiempo atrás, no solamente en los 60, desde mucho tiempo atrás, hasta, por ejemplo, en Aristóteles, en esta época de Grecia, de la época clásica, se creía que el espíritu, que el alma vivía aquí arriba, ¿no? Que vivía en el cerebro. Hay otros pensadores que creen que el espíritu o el alma vivía en el hígado, ¿no? O en el corazón.
Y entonces en la Edad Media, de repente, de manera clandestina, secuestraban se robaban los cuerpos del panteón, ¿no? Se robaban a los cuerpos de los fallecidos, o también experimentaban con personas en situación de calle o con los niños huérfanos, ¿no? Entonces hacían ablaciones, le abrían, dejaban el cerebro expuesto, le daban descargas eléctricas o le inyectaban morfina o alguna sustancia para activar. Entonces, a partir de estos experimentos se conoció que hay áreas cerebrales dedicadas a ciertas funciones específicas, ¿no? Y entonces está el área de Broca, el área de Wernicke, que son los dedicados al lenguaje, a la comprensión. Están los hemisferios, el derecho, el izquierdo, uno dedicado a la parte de la reflexión, del raciocinio, y la otra pues en todas estas situaciones creativas, ¿no? En estas situaciones mucho más románticas, mucho más creativas, mucho más dirigido a esta parte espiritual, ¿no? Y entonces en el cognitivismo toma toda esta información que a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia se ha venido estudiando, y pues entonces en esta época, en este modelo, se empiezan a crear también los primeros test psicológicos. Por ejemplo, Binet, uno de los principales creadores de uno de los más importantes test de coeficiente intelectual, lo crea dirigido a pues poder seleccionar al mejor personal para pertenecer a la milicia. En el aspecto cognitivo, entonces creamos test de estilos de aprendizaje. ¿Cómo aprendes mejor? ¿Eres visual, auditivo o kinestésico? ¿O manejas mucho más el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo? ¿Eres más creativo o más analítico? ¿O más reflexivo o más pragmático? Entonces, ¿qué brinda este enfoque? No solamente conocer de manera integral al individuo, sino que le da mucho peso al aspecto biológico, ¿no? Pero también social. Entonces, la mayor parte de nuestra conducta, también estudia la conducta, pero la ve, esta mirada se queda muy marcada en el aspecto de las hormonas, de la neurofisiología del cerebro, de las sinapsis, ¿no? Que toda nuestra conducta va dirigida o va impulsada por alguna situación de algún elemento bioquímico del cuerpo o del cerebro, ¿no? Y de esa manera también interactuamos con el otro. Entonces, si a mí me pasa, no sé, me asaltan, ¿no? Entonces inmediatamente mi cerebro manda la señal para que se segregue adrenalina. Entonces al segregar adrenalina yo voy a estar mucho más alerta y voy a cargar o voy a correr como nunca jamás antes lo había hecho por una situación de supervivencia. Y entonces voy a pedir ayuda, auxilio, mi frecuencia cardíaca aumenta, mi temperatura corporal aumenta, porque lo que hace la adrenalina es prepararte para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, de esta manera también bioquímica y social. El cognitivo estudia todo este aspecto del funcionamiento cerebral. ¿Cuáles son sus representantes? Todos los que pertenecen a la escuela nueva, María Montessori, con su método Montessori. Ella estaba, dicen, pero ¿por qué el cognitivo con María Montessori? ¿No? Muchos de los preescolares, muy carísimos, el modelo Montessori es muy caro, muy funcional, pero iba dirigido a trabajar con niños con síndrome de Down. ¿Por qué es cognitivista? Porque María Montessori vio la necesidad que tenían estas personas con este síndrome para poder valerse por sí mismos. Entonces, ¿qué hace? Que el método Montessori, el modelo Montessori, adecua los espacios a las necesidades del pequeño. Entonces va a ser todo chiquito, la parte sensorial, el aprendizaje por medio de los sentidos, de los colores, ¿no? de este acercamiento a la sociedad. Se les enseña entonces un oficio o una situación en donde el individuo se pueda valer por sí mismo, ¿no? Después viene Dewey, donde también habla que vamos a centrarnos en el estudiante, en sus necesidades y en sus intereses. De Crowley también afirma mucho este aspecto, en sus intereses. Vamos a centrarnos en el estudiante y vamos a conocerlo, vamos a tener empatía para conocer cuáles son sus necesidades, sus intereses, y entonces a partir de conocer al estudiante voy a generar estrategias para poder adecuar el aprendizaje.
Entonces, en el cognitivista, el alumno es mucho más activo, interactúa con el medio, interactúa con los recursos, es activo en su aprendizaje, es autodidáctico, porque en el cognitivo se ve al individuo con una potencialidad de hacer las cosas sin necesidad de que exista una guía, ¿no? Entonces, en el caso del cognitivista, empieza a existir este término del autodidacta o del autoaprendizaje, donde las personas ya no requerimos de un maestro que esté ahí detrás de nosotros o de un papá que esté ahí detrás de nosotros. También aquí combina un poquito de humanismo, donde se cree que el individuo pues ya tiene un conocimiento, ¿no? Este conocimiento se adquiere por medio de la experiencia desde la infancia, y entonces a partir de esta base educativa, pues el alumno de primaria, secundaria, adolescente y adulto ya tiene las bases para poder autoaprender. Es procesador activo de la información, entonces cuando algo le interesa, cuando tiene curiosidad acerca de algo, pregunta, cuestiona e investiga. Algo importante del cognitivismo es que ve al estudiante, ve al individuo con la capacidad de solito ir a buscar la información y buscar la respuesta. Entonces aquí parte también de este ingenio. Se le presentan el aprendizaje basado en problemas, se le presentan unos estudios de casos, la metodología de estudio de casos, se le presenta un problema y entonces el profesor da todas las herramientas y el alumno, sin necesidad de que el profesor esté ahí guiándolo, pues el alumno tiene que solucionar, dar una respuesta al problema que se le presentó. Uno de los exponentes, Piaget, muchos de los exponentes constructivistas y cognitivistas, pero también del aspecto sociohistórico, se comparten. Entonces, Piaget en la literatura podemos ver que es representante del constructivismo, pero también del cognitivismo, porque él era biólogo y psicólogo y establece algunos estadios. Y en estos estadios establece que hay ciertas capacidades que caracterizan a cada etapa del individuo. Por ejemplo, en la primera etapa es la sensoriomotriz, es donde el bebé todo quiere descubrir el mundo por medio de los sentidos, entonces todo se lo quiere meter a la boca, el niño quiere andar descubriendo, aquí se da el aprendizaje por descubrimiento, el alumno, el estudiante o el bebecito es activo porque todo quiere andar investigando, anda gateando por todas partes, le dice la mamá no andes ahí porque te vas a caer y pues ahí se va y se cae. ¿Por qué? Porque está aprendiendo por medio del descubrimiento. ¿Qué pasa si hago esto? Entonces pasa y entonces ya aprendí a que hay consecuencias. Todo se quiere meter a la boca, todo le llama la atención, los colores, las luces, las texturas. Después viene la segunda etapa, que es la etapa preoperacional. En esta etapa va a estar el desarrollo simbólico, y se centra también en el egocentrismo. Los niños de 2 a 7 años, más o menos en el preescolar, se ve al estudiante como todo lo quieren para ellos, no quieren compartir. De hecho, en el preescolar, en primero y segundo de preescolar, no se le debería de obligar al niño a compartir las cosas. Sí, enseñarle a que es bueno compartir, pero no obligarlo, porque está en este pensamiento egocéntrico. Yo soy culpable de que pasen las cosas, o yo no quiero compartir a mi mamá, por eso se dice los terribles dos, ¿no? Y casualmente las mamás vuelven a ser, vuelven a embarazarse, vuelven a tener un hijo, cuando el primer hijo, el primogénito tiene 2 años. Entonces, pues de por sí son los terribles dos, está en este pensamiento egocéntrico y de repente se entera o intuye que va a tener un hermanito, pues el mundo se le viene encima, odia a ese hermanito, tal vez a la mamá no tenga la capacidad de decirle que está muy enojado, pero lo proyecta en la Miss o lo proyecta en sus compañeritos o empieza a morder o va a tener conductas muy violentas. En esta etapa se sugiere que se entienda, se cubran estas necesidades, se entienda su proceso egocéntrico, no se le debería de obligar a compartir porque está conociendo el mundo por medio de... Es cuando empiezan a preguntar, ¿y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa el otro? Y empiezan el por qué y el por qué y el por qué, ¿no? También en el preescolar, en el último año de preescolar, se le obliga al niño a que empiece a leer y escribir.
hay muchas investigaciones y también esto depende del contexto. En México se ha determinado que el número de dislexia y de disgrafia, que son los problemas de la escritura y de la lectura, vienen a partir de nuestro plan de estudios, de nuestro sistema educativo. Al niño de preescolar se le obliga a leer y escribir cuando Piaget comenta que el individuo todavía no está capacitado, no está totalmente maduro para acceder a ese tipo de conocimiento. Y entonces entra primero de primaria y pues todo un choque social, cultural, este pensamiento egocéntrico empieza a minimizarse, va a pasar más, en el preescolar pasa 3 o 5 horas en la escuela, ahora en la primaria pues van a hacer un mayor número de horas separado de su mamá, va a haber mucho más hábitos, mucho más responsabilidades, y entonces no se le debería de enseñar a leer y escribir a un niño de 6 años, de 6 y medio, 7 ya, pero de 5, de 4 no se le debería de enseñar a leer y escribir, solo si el niño está interesado y el niño quiere aprender a leer, se le brindan los recursos necesarios, pero de ahí a obligarlo es entonces cuando muchas de las investigaciones determinan que por eso existen muchos de los problemas de aprendizaje, como la dislexia, que son los problemas de la lectura, y la disgrafia de la escritura, ¿no? Después, en la tercera etapa, viene la etapa de operaciones concretas, que es aquí de los 7 a los 11 años, es esta etapa de la primaria, donde el estudiante pues ya accede a conocimientos superiores, a leer, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, ¿no? Y empieza este conocimiento de las fracciones. Si no supera el conocimiento de las fracciones, pues entonces se le va a dificultar toda esta parte del cálculo integral y del despeje de la X y entonces la Y y todo este rollo, ¿no? Y en la última etapa pues está la etapa de las operaciones formales, donde ya se accede a la reflexión, a la síntesis, a la evaluación, ¿no? En este punto, más o menos en la secundaria, prepa y universidad, ya en la etapa adulta, desde la adolescencia hasta la adultez, el individuo ya es visto con toda esta madurez disponible para poder acceder a conocimientos superiores. Por eso se le conoce a Piaget también dentro de los exponentes del cognitivismo, aunque también es exponente del constructivismo. ¿Cuál es el objetivo del constructivismo? Pues la construcción de los conocimientos. Sus representantes es David Ausubel con el aprendizaje significativo, Piaget, como les comentaba, Vygotsky, que habla sobre el aprendizaje sociocultural o la metodología sociocultural o el enfoque sociocultural, Gardner con sus inteligencias múltiples y Goleman con la inteligencia emocional. En este enfoque se va a ver al alumno, al estudiante como activo, y es el único responsable del proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la función del docente? La función del docente es conocer estos aprendizajes o este conocimiento previo. Igual el alumno debe de ser el elemento más importante en la educación. Tengo que conocerlo, tengo que ser empático, brindarle la confianza para poder acceder a esta información. A veces es información delicada. Y tengo que conocer su historia familiar, su contexto, porque si no conozco su contexto, yo le puedo hablar de, no sé, de la mejor tecnología que hay actualmente en la ciudad, pero estoy dando clases en una zona rural donde pues tal vez sí haya celulares, pero de estos celulares tamagotchis, o no hay señal hay muchas compañías de teléfono que no acceden aún a ciertas áreas. Y entonces pues no hay manera de cómo comunicarse. Entonces si yo voy o por ejemplo, yo soy maestra de inglés y voy a enseñarles esta lengua adicional a la lengua materna, pero me doy cuenta que en este lugar no hablan español, o sí hablan español, pero también hablan otra lengua, ¿no? Náhuatl o cualquier otra. Entonces se va a dificultar poder aprender este segundo o tercer idioma adicional a la lengua materna, porque no hay una vinculación con el contexto. Es bien importante que el docente estudie el contexto, analice el contexto, conozca a su alumno, y entonces de esta manera, ahora sí, el alumno va a ser activo y el único responsable de su proceso de aprendizaje.
va a ser un procesador activo de la información. ¿Por qué se llama constructivismo? Porque el alumno, con estos conocimientos que ya adquirió previamente, yo docente le voy a brindar todas las herramientas para que él acceda a esta nueva información, y entonces, ¿qué va a hacer el alumno? Asociar este conocimiento previo con este conocimiento nuevo. Voy a ver la utilidad, por eso David Ausubel habla del aprendizaje significativo. El aprendizaje real o el aprendizaje tangible, el que nunca se va a olvidar, es aquel al que yo le voy a encontrar utilidad. Entonces voy a unificar este conocimiento previo con este conocimiento nuevo, lo voy a aplicar, voy a ver que de verdad es útil en mi vida, y entonces el aprendizaje va a ser mayor. Y bueno, es bien importante que le brindemos todos los recursos necesarios para que lo relacione, lo asocie esta información con su vida. Estos alumnos, estos estudiantes son activos, son también muy curiosos, y es importante que conozcamos todo su contexto. Uno de los representantes, como les comentaba, es Vygotsky. Él habla de que el alumno va a construir los saberes por medio de la interacción con el medio y su interacción con otros sujetos. El lenguaje para Vygotsky es súper importante. Entonces, si yo como docente estoy ocupando un lenguaje que estoy utilizando términos que no conoce el alumno, que no conoce el estudiante, pues muy difícilmente voy a generar un clic con él, y pues no se va a llegar a un aprendizaje. A veces se aprende de mejor manera entre alumnos. ¿Por qué? Porque el lenguaje que yo estoy ocupando como docente o como adulto o como una persona de autoridad, el alumno lo va a entender de diferente manera. ¿Por qué? Porque lo va a relacionar con su vida, con su propio lenguaje, con su propia simbología, y entonces va a ser más fácilmente que lo comparta. Uno de los mayores aprendizajes no solamente es el significativo, al que le encontramos utilidad, sino al que también podemos transmitirlo con nuestro propio lenguaje, con nuestras propias palabras. Entonces es bien importante que el alumno interactúe. Ahora, los estudiantes de ahora pues sí interactúan físicamente, ¿no? Persona a persona, pero también ya interactúan mucho con las redes sociales. Entonces hay que utilizar las redes sociales para que esta interacción se multiplique. Y bueno, por último está el modelo socialista, donde su objetivo es el desarrollo máximo de las capacidades del individuo para el bien de la sociedad. Es aquí cuando, por ejemplo, en esta época donde el socialismo estuvo más fuerte, hablando de régimen político, se crea en México pues el Politécnico Nacional. ¿Qué era lo que buscaba? Pues en esa época era la expropiación petrolera. Lo que se requería era mano de obra capacitada para toda esta situación de la ingeniería petroquímica, y por eso es al servicio de la patria, porque tiene esta mirada socialista. Mucho de esta mirada del individuo es si pertenece a la sociedad. Naturalmente las personas requerimos este contacto físico, este contacto con el otro para poder sobrevivir, para poder vivir, para poder desarrollarnos. Entonces, si nosotros pertenecemos a un ámbito social, pues sería prudente que todos mis actos vayan dirigidos hacia el bienestar social. Algunos representantes de este modelo pues es Anton Makarenko, Celestín Freinet, Paulo Freire. También en este enfoque pues se crean mucho de las preparatorias técnicas o tecnológicas, donde se ofrece una carrera, se estudia el bachillerato y se ofrece una carrera técnica. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es este aumento de la economía, esta productividad para el bien social. Entonces, ¿cómo ve el enfoque socialista al alumno? Consciente de que pertenece a un campo o a un ámbito social, y que todos sus actos, todo lo que él genere, todas sus tomas de decisiones impactan sobre esa sociedad. Entonces, por eso muchas de las manifestaciones sociales son lideradas por estudiantes, porque el pensamiento crítico, aparte de todo lo que les platiqué y de toda esta parte de la naturaleza del individuo, del funcionamiento bioquímico y todos estos chismes que le platiqué, pues obviamente en la escuela, por medio de la educación, vamos formando una capacidad de evaluación tan grande que vamos a poder darnos cuenta que pues soy capaz de poder pensar críticamente, medir consecuencias de los actos, poder criticar al otro, pero no crítica destructiva, sino una crítica constructiva, donde voy a evaluar pros y contras, y entonces voy a generar movimientos a favor de la sociedad, ¿no?
Y vamos por último al rol del estudiante actualmente. Todos estos enfoques, aunque yo lo puse en una línea del tiempo y con ciertas necesidades de la época, todos estos modelos actualmente se conjugan dentro de un salón de clases. Todos estos estudiantes o todos estos modelos de estudiantes siguen existiendo. Sigue existiendo el estudiante que funciona muy bien en el tradicionalismo, funciona muy bien también el estudiante conductista, también existe el humanista, hay de todo en el salón de clases. Entonces, a pesar de que estos enfoques educativos estén adecuados a dar respuesta a ciertas situaciones contextuales y de época, actualmente seguimos trabajando con todos. Ningún modelo se debería de criminalizar porque hay una diversidad inmensa de necesidades y de contextos. En México tenemos un montón de contextos, entonces es importante ver al alumno que con capacidad de pensamiento crítico, de resolución de problemas, es importante ver al estudiante con una capacidad, con una potencialidad para resolver problemas. Es el protagonista de su propio aprendizaje. Yo docente me puedo parar de cabeza, yo docente puedo hacer 1001 estrategias para que el estudiante aprenda, pero si el estudiante no tiene interés, entonces no voy a poder lograr nada. Es importante ver al estudiante como el protagonista de esta obra de teatro. Es constructor de realidades, aunque yo les dé el significado de mi vida, de la sociedad, de la historia, cada uno de los estudiantes va a generar una simbología de esta realidad. Y por último, pues un desenvolvimiento emotivo. Hay que ver al individuo, al ser humano, al estudiante con un impacto emocional profundo. Entonces, cualquier toma de decisión va a ir siempre empalmada con una situación emocional. Entonces hay que ver también con buenos ojos el aprendizaje por medio de las emociones, por medio del manejo emocional. Ahora pues quiero escucharlos, quiero saber cuáles son sus dudas, sus comentarios. Listo, maestra. Pues gracias, muy enriquecedor, como somos una cajita, ¿no? Donde se va llenando de conocimiento y cada uno en distintas etapas, por eso a veces cálculo no nos entra, ¿no? Sí. Porque no fue la edad adecuada. Y bueno, pues las preguntas en sí era más que nada comentarios, ¿no? De cómo fue la evolución en la educación y pues siguen habiendo, ¿no? La famosa zona de desarrollo próximo, muy buena, que era de lo que estaba... Sí, de Vygotsky. De Vygotsky. Y ella sí, es esta pregunta. El sistema Reggio Emilia es de esta corriente educativa, es muy práctica la Montessori, pero usamos muchos recursos reciclados y utiliza el arte. Sí, sobre todo ve al ser humano con esta potencialidad de unir la parte emocional y también la de resolución de problemas, ¿no? El aprendizaje por medio de los sentidos. Muy bien. ¿Y cuál es la orientación de la elaboración de los planes de estudio del plantel? Bueno, aunque actualmente estemos trabajando bajo el nuevo modelo educativo y ahora la nueva escuela mexicana, cada plantel, a pesar de que la Secretaría de Educación Pública propone modelos, propone enfoques, cada plantel educativo pues va a establecer ciertos modelos, ¿no? Hay escuelas que se van a casar con el constructivismo y aunque trabajes con la inteligencia emocional y esta parte socioafectiva, pues se va a ir dirigir principalmente al constructivismo. Entonces, hay lineamientos que ya están marcados por parte de la Secretaría de Educación Pública, pero también hay adaptaciones. Perfecto. Pues muchísimas gracias, maestra. Gracias a todos los que nos vieron. Por favor, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, pues seguimos transmitiendo conocimientos para ustedes a través de Clases Magnas, un espacio para crecer juntos. Hasta luego.